Bueno, profesor Jaime, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista, conversación en este espacio de Conversando en Paz. La intención de este espacio es crear una suerte de visibilización a experiencias de vida desde personas o colectivos, instituciones que trabajen en la construcción de paz o que pues, hayan desarrollado sus reflexiones en torno a esto. Entonces, pues, sabemos por experiencia que su merced tiene un recorrido en el tema y más allá de presentarlo, nos gustaría pues, que su merced nos contara un poco de su experiencia de vida y contándonos un poco quién es usted en términos de construcción de paz en Colombia, por ejemplo. A ver, pregunta difícil para una entrevista breve. Y pregunta difícil para una entrevista breve porque es imposible abordar qué papel puedo haber cumplido en construcción de paz, si es que he cumplido algún papel en este país, independientemente de los antecedentes que me llevaron a ello. Y entonces, tan breve como sea posible, tengo que decir que desde los 13 o 14 años, mi ingreso a la adolescencia estuvo marcada por el interés político. A pesar de haber estudiado en un colegio de religiosos, muy temprano me incliné hacia la actividad política, probablemente por herencia de mi padre, que había sido, no un activista político, pero había sido liberal santista, lo que equivale a decir liberal de la corriente de derecha del liberalismo en esa época, pero un hombre librepensador, del cual él muy respetuosamente siempre toleró mis posiciones religiosas, pero me enseñó a la vez a abrirme al pensamiento crítico y por ese camino muy temprano, después de su fallecimiento, yo lo perdí cuando él tenía 12 años, descubrí a Diderot, a Voltaire, a Rousseau, y eso me apartó de la senda del pensamiento, de la ideología religiosa en algunas dimensiones. Y vino el fenómeno extraordinario del triunfo de la Revolución Cubana, de la insurgencia cubana primero y luego de la Revolución Cubana, y esa convergencia de influencia de pensamiento librepensador, digámoslo así, y el impacto político de una revolución que muy rápidamente se transformó en una perspectiva hacia el socialismo, me marcaron un sendero. ¿Qué edad tenía su merced más o menos Igual, cuando ocurrió eso? cuando empecé a ir con mis lecturas por las cuales los curas me expulsaron del colegio, Sí. a pesar de ser, nos expulsaron a dos, a pesar de éramos clasificados como los dos mejores estudiantes que tenía el colegio en ese momento, habíamos creado un centro literario y todo, pero nos sacaron del colegio porque además de leer y un poco al impulso de la insurgencia cubana, habíamos creado una organización que éramos 5, con estatutos, así como tú estás creando tu fundación ahora. Muy organizados. Y estos los conocieron. Entonces nos sacaron del colegio por ese motivo y entonces por fortuna me fui a un colegio laico. Eh, Estaba 14 años más o menos cuando ocurrió esa experiencia. Luego triunfa la Revolución Cubana, cuando yo estaba cumpliendo 15 años, y eso marcó un rumbo que Cali era en ese momento por un espacio de recepción de desplazados por la violencia y de migrantes por el desarrollo industrial, Claro. con muchos problemas de vivienda. Y había luchas sociales muy importantes en Cali y en el Valle del Cauca, luchas sindicales y lucha de gente desplazada. Y entonces allí hubo mi primera experiencia de vinculación a movilizaciones sociales populares en defensa de la vivienda. Y fui testigo de lo que significaba el Estado defendiendo la propiedad privada y
y reprimiendo a gente del campo que no tenía ninguna posibilidad de vivir, salvo en zonas inundables en época de invierno, y hasta esas zonas inundables al lado de caños malolientes los sacaban en defensa del principio de la propiedad privada, pasando por encima de niños, ancianos, mujeres embarazadas, que eran maltratadas, que eran golpeadas. Entonces eso me marcó, y me marcó con una posición de izquierda. Por ese entonces descubrí también el pensamiento de Marx. Todo esto estaba yo todavía en el O sea que bachillerato. usted no come carne. Ah, descubrí el pensamiento de Marx también a través de la única librería culta que había en Cali en esa época. Ujú. Eh, Había un hijo de un militante del Partido Comunista que era el librero, y a través de él descubrí al poeta León de Grave, a García Lorca y a Marx. Por supuesto. Entonces, eso planteó una convergencia muy temprana que me vinculó a la actividad política y a la militancia en ese entonces, como fue propio de todo el auge político que despertó la Revolución Cubana y los cambios que sobrevinieron en América Latina a partir del año 59. Marco este antecedente para señalar que cuando se desarrolla el movimiento guerrillero en Colombia y la guerra va tomando el rumbo que tomó, muchos apoyamos el surgimiento de las guerrillas. Era una época en la cual el recurso a la violencia era propio del aire de los tiempos. Había un aire guerrillero en toda América Latina, y en África, en Asia. Había una lucha a favor del socialismo. Todavía no se habían destapado completamente los crímenes cometidos durante el periodo estalinista en la Unión Soviética. Y en medio de ese clima polarizado ideológicamente y políticamente de la Guerra Fría, pues muchos jóvenes de la época nos jugamos por las opciones de izquierda, pero la guerra se extendió, se distanció la perspectiva del triunfo, el sueño que había despertado la Revolución Cubana de una guerra de menos de 3 años, lograr derrocar un gobierno tiránico, de iniciar un proceso de transformación de la sociedad, era cada vez más lejano, y los horrores de la guerra comenzaron a aparecer. Por eso ya para los años 80, cuando se plantea por primera vez la posibilidad de la negociación de paz en este país durante el gobierno de Belisario, me vinculé a la defensa de la solución política negociada de la guerra. Apoyamos este proceso de negociaciones, y por ese entonces con algunos amigos creamos también una organización que apoyó esas dinámicas de paz, que terminaría constituyéndose en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Ajá. Esa fue la primera aproximación, digamos, a los esfuerzos de defensa de la solución política negociada de la guerra en este país. Ese proceso fracasó, pero poco después el M-19 tomó la iniciativa de nuevo de abrir la negociación política, esta vez con una perspectiva mucho más sólida. Ya el M-19 había abierto un camino importante al proponer el diálogo nacional, en el sentido de que la negociación política debía ser con participación ciudadana. Y cuando el M-19 en el año 88 plantea de nuevo la negociación, convergieron dos situaciones que favorecieron mi vinculación a los procesos de paz. De un lado, mi posición política, digamos, de entender que la guerra en esa época ya no tenía sentido, más en un momento de fortalecimiento del narcotráfico, de intensificación de la guerra, de crecientes atrocidades que se venían cometiendo no solamente por la fuerza pública, sino también por un movimiento guerrillero que recurría en forma gradual al secuestro, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, a la extorsión a las empresas petroleras, etcétera, marcando un camino de financiamiento pues que indudablemente iba a ir alejando a las guerrillas de
la posibilidad de ganar legitimidad y apoyo popular para que fuera viable su proyecto político. Entonces, además de esa posición política, incidió también un hecho afortunado para mi vida, y es que el rector de la Universidad Nacional, cuando se abrieron las mesas de diálogo y concertación en el proceso de paz con el M-19 en el año 88, en el año 89, designó un equipo de profesores, de 3 profesores, para que representáramos institucionalmente a la Universidad Nacional en el proceso de diálogo, en las mesas de análisis. Y yo fui uno de esos 3 profesores designados para participar en ese proceso. Eso me vinculó a la negociación con el M-19 y fue la primera experiencia organizada, sistemática de trabajo, llamémoslo de construcción de paz y de afirmación de una posición y de construcción de una posición según la cual la guerra no era el camino para tratar de transformar esta sociedad, y la guerra tampoco era ya una alternativa viable para las guerrillas que existían en Colombia en ese momento. En ese momento, además del M-19, había un amplísimo abanico de fuerzas insurgentes, desde las FARC, el ELN, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de Integración Revolucionaria Patria Libre, en fin, había un amplio abanico de grupos insurgentes. Y a partir de esta experiencia con el M-19 se desencadenaron ya en el proceso constituyente que condujo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente en el 91, se desencadenaron otros procesos de negociación con el gobierno de César Gaviria que condujeron a la salida de la guerra al EPL, al Quintín Lame y al Partido Revolucionario de los Trabajadores. En esos 3 procesos seguí participando, y ya no como vocero, ya no como representante de la Universidad Nacional, no había mesas de diálogo, sino como parte de la iniciativa que estamos apoyando a través de Indepaz, de acompañar estos procesos, alimentar con documentos y contribuir al enriquecimiento del proceso de negociación. Entonces, así llegué yo a estos procesos de construcción de paz. Más o menos qué edad tenía en ese entonces, como para orientarnos en esa historia de vida. Para esa época, estamos hablando del año 88, eran, ya no se trataba del adolescente que se había vinculado a las movilizaciones sociales, al impulso de las transformaciones que en América Latina políticamente provocó la Revolución Cubana. Ya para esa época, año 88, yo tenía 44 años. Muy interesante, profe. Hay una cosa que me llama la atención y es, para ir inclusive avanzando en otras preguntas, y es, ¿qué sucede con la familia? Digamos, ¿qué sucede, qué dice la familia de este adolescente que está allí siendo activista, que desde muy niño está siendo activista y pues ya después en la adultez, con las relaciones de los amigos, con los noviazgos? ¿Qué pasa con esas relaciones familiares y cercanas cuando se es un joven y ya un adulto activista en esos sentidos y tan comprometido? Una pregunta muy interesante porque vengo de una familia católica, estudié hasta la mitad de mi bachillerato en un colegio de religiosos. Después, por fortuna, terminé en un colegio laico, que fue muy benéfico el cambio. Pero venía de una familia católica, mi padre era liberal, murió siendo yo muy niño todavía, cuando yo tenía 12 años, pero mi familia era una familia católica, con imágenes religiosas Sí. y entonces cuando opté por estas posiciones en medio de la Guerra Fría, aunque nunca fui militante del Partido Comunista, sino que estuve en las opciones de izquierda diferentes al Partido Comunista. Entonces el comunismo era anatema en esa época, una época muy dura de la Guerra Fría, de estigmatización de la izquierda, prevalencia del Partido Liberal y Conservador, régimen político del Frente Nacional, que eran los salvadores y que habían construido la democracia.
Entonces, y la lucha de nosotros contra el Frente Nacional, además la denuncia de esa dictadura oligárquica, como la llamábamos en esa época, y una represión muy fuerte, porque en Colombia siempre la represión ha sido muy fuerte. Los organismos de seguridad han hecho todo lo posible por acabar con las expresiones del pensamiento crítico y con la construcción de alternativas políticas desde que yo me conozco. Entonces padecimos en algunos casos allanamientos, porque pues uno salía a manifestaciones, se vinculaba a movimientos sindicales y todo eso era subversivo. Y la respuesta de la familia cercana, de mi casa materna, fue de no compartir la posición, pero ser solidaria, es respetar la posición. Entonces fue una experiencia muy, muy bella, porque fue una expresión de solidaridad a todo precio. A todo precio usted tiene derecho a tener su posición y lo acompañamos. Y la adolescencia para nosotros, o para algunos de nosotros, fue una adolescencia muy particular, porque en esa actividad política había poco espacio para la expresión de las dimensiones subjetivas, individuales. Entonces el gran amor era actividad política. Esos eran nuestros noviazgos. Esos eran nuestros noviazgos y todo lo demás estaba subordinado. Todo lo demás estaba subordinado a la necesidad de cambiar el mundo, de transformar el mundo. Era una época de mucho temple, en donde las historias de los jóvenes revolucionarios marcaban plenamente el horizonte de la vida de los adolescentes que habíamos optado y de las personas que habíamos optado por un camino que no he abandonado, así haya experimentado cambios, compromiso por la transformación de la sociedad, del rechazo a estas formas de dominación que se han establecido en estas sociedades, a las condiciones aberrantes de injusticia social que se viven, a las formas de ejercicio del poder en este tipo de sociedades y en este país en particular. Claro. Hablando de esos temas, una de las cuestiones con las que más se encuentra uno habitualmente con el ejercicio de construcción de paz es con el tema de los desafíos, digamos, con cuáles son los desafíos y los obstáculos que se tienen para la construcción de paz. En el marco, por ejemplo, de lo que usted nos cuenta de los allanamientos, de la represión estructural propia del gobierno colombiano y de su manera de entender la política, ¿qué otros desafíos, incluso de pronto personales, tiene su merced o tuvo en términos de ese activismo y de esa construcción de paz? A ver, hay dos grandes obstáculos. En este país durante mucho tiempo se le ha rendido culto a la violencia, culto a las armas, a la izquierda y a la derecha. Ese es un obstáculo grande. Se encuentran a veces en sectores sociales populares un culto a las armas, que es la expresión es una forma de expresar la desconfianza hacia la institucionalidad existente, la desconfianza hacia el tipo de democracia que nos tocó conocer. Y es que cuando yo hablo de todo esto hay que entender también que nos tocó vivir una democracia muy particular, que fue una democracia, primero el régimen, el brevísimo régimen militar de Rojas Pinilla, que para mi generación fue muy marcante en algunos aspectos. En esa época yo vi por primera vez caer a una manifestante muerto en la calle por balas del ejército. En las movilizaciones estudiantiles que se hicieron en mayo del 57 en lucha contra la dictadura de Rojas Pinilla. Esa fue mi primera experiencia en la que además iba de la mano de un hermano mayor, porque yo no, estaba muy pequeño todavía, eso era en 1957, entonces todavía no estaba yo en estas andanzas. Entonces, acompañado de mi hermano mayor, participamos en una manifestación de esas en Cali y murió un estudiante
de un tiro de fusil en una de esas manifestaciones. Eso fue muy impactante. Eh, pero decía, en esa época había mucha desesperanza, mucha falta de credibilidad en las posibilidades de las luchas políticas legales por las características del régimen político en que nos tocó vivir. Y es que la democracia que nos tocó vivir, la democracia frente nacionalista, era una democracia que negaba la posibilidad de la lucha política legal a organizaciones políticas, partidos o movimientos diferentes a los partidos liberal y conservador. Entonces los jóvenes rebeldes que buscábamos opciones alternativas, nos quedábamos sin alternativa. No queríamos ser no éramos ni conservadores ni liberales, pero tampoco nos íbamos a ir a las armas. Entonces no teníamos espacio y lo que nos encontrábamos era en muchos sectores, bueno, y cuando digo en muchos sectores, fundamentalmente en los líderes de organizaciones sociales, líderes sindicales, líderes de organizaciones campesinas, era un cierto culto a la violencia. Es decir, si aquí no se puede luchar legalmente, pues entonces la única manera es el recurso a las armas como se triunfó en Cuba, que Sí. fue siempre una influencia. Entonces, ese es un obstáculo para la construcción de paz. También en algunos sectores sociales populares, la falta de aprendizaje de luchas legales, de las luchas legales, o la experiencia negativa de que cuando se desarrollan las luchas legales, generalmente lo que se vive es la represión estatal. Entonces, eso lleva a plantear la paz, abre siempre la pregunta, bueno, ¿y cuál es el camino para alcanzar la paz? Si cuando pacíficamente se protestan nos responden con la violencia. Claro. Ese fue un obstáculo, digamos que se ubica del lado de la izquierda. Y el otro fue el obstáculo del régimen político que no supo y que creo que le ha costado mucho trabajo aprender a tramitar por las vías democráticas la inconformidad social. Entonces, eso dificulta extraordinariamente el trabajo porque deslegitima los mecanismos legales para las luchas y le quita piso a cualquier discurso que pretenda fortalecer opciones políticas legales que no piensen en el recurso a la violencia. Dos, esos dos aspectos, digo, han sido un desafío fuerte que ha tocado vencer, convencer a la gente, que implica además un descreimiento en la posibilidad de una construcción progresiva de la paz, de ir construyendo espacios limitados de espacio. Después la crudeza de la guerra nos enseñó que era posible crear territorios de paz. Fue una de las consignas, además de los años 80, los territorios de paz. Creemos en medio de la guerra y en medio de las violencias territorios de paz. Fueron pequeñas experiencias insulares de que era posible ensayar a sustraer a sectores de la población y a partes del territorio nacional de los vigores de la guerra y fomentar una esperanza. Pero no ha sido fácil aclimatar en este país la idea de la construcción de la paz. La idea de la construcción de la paz, desafortunadamente, empezó a cobrar fuerza y a expresarse ya en organizaciones sociales por la paz, cuando la guerra se recrudeció, llegó a extremos de formas de violencia muy crueles, y en ese momento creo que se comenzó a tomar conciencia incluso en las organizaciones sociales que podían sentirse arrinconadas por la violencia del Estado, a crear conciencia de que había que buscar otras alternativas. Claro, y en el marco de esas alternativas, el trabajo de campo y ahorita el reciente proceso de paz que tenemos, que estamos en implementaciones con la exguerrilla de las FARC, ha demostrado pues que evidentemente muchas de esas condiciones siguen presentes, digamos, el uso de la violencia, las dificultades políticas, los poderes centralizados.
el neoliberalismo que nos ataca y nos respira en el cuello. Pero en esa experiencia, incluso desde la adolescencia, desde la niñez, ¿cuáles podría decir usted que son esas ventajas o esos espacios, podríamos llamarlo esas grietas por las cuales se puede construir paz, bien sea en la ideología, en la idiosincrasia colombiana, en las experiencias del conflicto, o digamos, en su misma experiencia dentro de las organizaciones y demás? Yo no hablaría de idiosincrasia colombiana, pero te voy a contar una anécdota. Algunas veces, hace muchos años, pues, muchos años 60, años 60 del siglo XX, desde luego. A veces uno iba a zonas rurales a hablar con los campesinos, a promover organizaciones y cosas de esas, y dependiendo de las regiones. Yo soy del Valle del Cauca, entonces de las zonas rurales, unas partes del Valle del Cauca. Hablaba uno con campesinos y decía, nosotros tenemos armas enterradas de la época de la violencia, de modo que si es necesario se pueden desenterrar las armas. En esa época había una historia de violencia, una historia de guerra, por así decirlo, que todavía llamaba la atención desprevenidamente en el sector de la población. Digamos, si es necesario recurrir a las armas, volvemos a las armas para defendernos como ya lo hicimos en el pasado. Hoy, la desafortunada historia de esta prolongada guerra cerró ese camino por fortuna. Hoy uno encuentra que la gente mira hacia atrás y no quiere volver a eso. Entonces, lo que ha pasado en esta guerra tan prolongada, tan cruel, ha ayudado a ganar un espacio en la sociedad que no responde a concepciones ideológicas, digámoslo así, ni al trabajo de organizaciones, sino a la experiencia vital de sectores de la población que dicen no queremos más guerra. Es decir, ya tuvimos muchos años de violencia, muchísimos años de armas, eso no nos mejoró la situación, de modo que no queremos más eso. Eso creo que es una cosa, una ganancia positiva y ayuda mucho en el proceso de desarrollar historias de construcción de paz. Y en segundo lugar, creo que ha habido un aprendizaje muy notable por parte de algunos sectores de la población, en el sentido de que es posible sobrevivir y no solamente resistir, sino avanzar un poco, no solamente en la reconstrucción del tejido social, sino en la construcción de proyectos de vida colectiva, a partir de la situación que estamos, a partir de la situación que estamos viviendo. Eso es lo que se refleja en la votación, por ejemplo, rural, tan positiva, pues, cuando el referendo en torno a los acuerdos de paz de La Habana. En las zonas de conflicto la gente votó por el sí, en una actitud positiva, no era retaliatoria ni nada, sino aprendió que hay posibilidad de construir proyectos de vida y que es posible formar organización, reconstruir el tejido social y abrir perspectivas de futuro en medio de condiciones muy adversas. Y agregaría un último momento. Esta guerra abrió un espacio muy importante para las mujeres. Y creo que las mujeres desde la década del 80, a través de diferentes espacios y tipos de actividades, han abierto caminos de construcción de paz muy importantes, a mi juicio. La reivindicación, por ejemplo, de los derechos de las víctimas son indisociables del papel jugado por organizaciones de mujeres después de las desapariciones en el Palacio de Justicia. Cito simplemente ese caso a manera de ejemplo, pero hay un papel protagónico muy importante de las mujeres, que ya lo podemos ver en expresiones de la dimensión de género, en la búsqueda de los acuerdos, etcétera. Se fue ganando un protagonismo muy importante de las mujeres en una sociedad tan patriarcal, tan machista, tan subordinante de las mujeres. Eso es una ganancia, que no es solamente urbana, es rural. En los espacios rurales también, en algunas zonas, las mujeres han ganado
han ganado mucho espacio. Eso, eso ayuda mucho, y ayuda mucho en una perspectiva, y con eso cerraría pues, la respuesta a esta pregunta que me haces. Hay una dificultad para ver eso a nivel macro. Eso se ve localizado en espacios particulares. Probablemente lo viste tú en el desarrollo de tu trabajo de tesis. A nivel micro, pero ahí hay unas enormes potencialidades que cuando uno camina, como dicen nuestros pueblos originarios, cuando uno camina la palabra y recorre el territorio caminando la palabra y se encuentra con las comunidades, empieza a entender por qué hay, por todo el territorio, por toda la geografía de esta sociedad, pequeños pocitos, pequeños charcos de democracia desde abajo, de construcción de sociedad democrática desde abajo, de formación de convicciones que permiten pensar que efectivamente, a pesar de todo lo negativo que está ocurriendo, el recrudecimiento de las violencias, la persistencia de viejas violencias, las violencias emergentes que hay, vamos avanzando con dificultades, pero vamos avanzando y ganando espacios de construcción de paz. Siempre que pensemos que la paz es posible también en esos pequeños espacios, que la paz no es simplemente un acuerdo nacional y todos nos reunimos, nos abrazamos, etcétera. Es un proceso mucho más complejo, y creo que en medio de esa complejidad es mucho más sólido si se lo ve así a través de esos microprocesos. Claro, y para terminar un poco esta historia, pequeña historia de vida que estábamos haciendo, me gustaría que trajéramos la experiencia un poco a este presente cercano, precisamente con el proceso de paz reciente con las FARC, y es que pues nos regale un poco su participación, digamos, también su experiencia en términos, bien sea de constructor en el proceso y o como habitante colombiano, ¿no? Como persona que vive este momento histórico y su perspectiva actual de qué es hoy en día este proceso de paz, cómo se está desarrollando hoy, cuáles son unos pequeños, digamos, datos que nos pueda brindar allí. A ver, mi experiencia fue de acompañamiento y de defensa de la negociación en un país tan refractario en amplio sector de la población a las negociaciones de paz. Veníamos de una década muy difícil, eh, no solamente por las secuelas de la guerra, el fracaso de la experiencia de las negociaciones en San Vicente del Caguán, sino por todo el proceso de ideologización y de construcción del enemigo en el país, que se concentró en torno a las FARC durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Entonces era muy difícil, y fue muy difícil ganarle apoyo a esas negociaciones de paz. Entonces, si se quiere, en lo que yo considero mi poca contribución a ese proceso fue la defensa, la difusión y el conocimiento de lo que se estaba haciendo, que me parecía fundamental en ese proceso, pues que finalmente resultó exitoso para garantizar la salida de la guerra. En este momento, la situación es muy incierta. Creo que hay enemigos muy poderosos para sacar adelante eh, las cosas positivas, las dimensiones positivas reformistas del acuerdo de paz con las FARC. La situación es muy difícil por las debilidades políticas de la organización política que nació del proceso, el partido FARC. Desafortunadamente es no solamente la campaña de desprestigio en contra de ellos, la debilidad inicial con que nacen por, además, el distanciamiento con amplio sector de la población colombiana, que tiene mucho que ver con su historia de los últimos años en el desarrollo de la guerra, las atrocidades cometidas, etcétera. Eso pues no pasa impunemente, la sociedad cobra, cobra ese pasado. Pero y además sus conflictos internos, las dificultades internas. Y en un ambiente nacional e internacional hostil, entonces las perspectivas de la implementación están seriamente comprometidas. Sin embargo, yo creo que de todas maneras se avanza y se gana terreno en medio de estas dificultades.
y no tenemos más alternativa que defender con mucha firmeza la implementación de este acuerdo, trabajar por llevar a la mesa de negociación de nuevo al gobierno nacional y al Ejército de Liberación Nacional, por lo menos para aquello que tiene que ver con la guerra insurgente, tratar de cerrarla de manera definitiva y clarificar un poco el escenario de violencias que se están desarrollando en el país para que se puedan, cuando haya un gobierno con el cual se pueda hacer eso, creo que este no es el gobierno, o por lo menos con la posición actual que tiene ese gobierno, cuando hay un gobierno, poder definir políticas públicas más adecuadas para enfrentar este tipo de fenómenos. Pero más allá de todo eso, yo quisiera señalar que en el largo recorrido de mi vida he logrado conocer cómo el Estado colombiano, con todas sus transformaciones, mutaciones, desarrollos positivos, ampliaciones de la democracia precaria, que sigue siendo muy precaria entre nosotros, sigue asociado a formas del ejercicio del poder que van en contravía de cualquier concepción democrática. Y que hay sectores de esa institucionalidad, para decirlo matizadamente, sectores de esa institucionalidad que están articulados en prácticas reiteradas, sostenidas, que hacen escuela, que crean intereses y que generan estructuras de comportamiento y de poder que van en contra de los principios y de los valores más elementales de las democracias liberales, y de la construcción de un Estado con legitimidad. Necesitamos entonces no solamente desactivar al otro lado de la guerra, necesitamos remover internamente en el Estado colombiano esos elementos tan fuertemente enraizados, con una trayectoria histórica muy sólida, que siguen pesando, que siguen gravitando fuertemente en el Estado colombiano. Y para decirlo en una frase y no extenderme más, si a mí me preguntaran si tenemos la institucionalidad, por ejemplo, militar para la paz, yo no vacilaría en decir que no tenemos esa institucionalidad militar para la paz, que para la paz necesitamos reconstruir esa institucionalidad militar, que es un componente fundamental, militar y policial, además del sistema judicial, etcétera, que es fundamental para la construcción de paz en el país. Ya se removió un poco el escenario insurgente, ahora tenemos que remover el escenario institucional para abrir caminos de paz. Lo que ha pasado en estos años y lo que sigue pasando en estos años, creo que permite reafirmar esta tesis que planteo y me sostiene en mis convicciones. La construcción de la paz exige una introspección institucional, mirar hacia adentro, mirarnos en el espejo de la institucionalidad que tenemos y entender que tenemos que cambiar muchas estructuras de poder, gradualmente, progresivamente. No se trata de una demolición brutal del edificio institucional, pero sí hay que cambiarlo si queremos efectivamente consolidar la paz. Si no, van a seguir las desapariciones, van a seguir las violaciones a los derechos humanos, van a seguir las ejecuciones extrajudiciales, van a seguir las alianzas perversas entre la fuerza pública y grupos paramilitares que siguen existiendo, van a seguir estas formas de articulación perversa entre sectores de poder legal, económico, social, con la ilegalidad en la defensa de los privilegios. Y en todo eso juega un papel, y con eso termino, juega un papel fundamental, y debe jugar un papel fundamental. Por eso estoy convencido de que la universidad puede hacer mucho de eso. En eso juega un papel fundamental la educación. Esto hay que discutirlo con todas las generaciones, hay que trabajarlo, hay que
hacer radiografías de lo que somos como institucionalidad, de lo que somos como democracia, de lo que somos como sociedad, no para exacerbar pasiones ni nada, sino para tratar de entender en dónde estamos, qué convendría transformar y hacia dónde podríamos marchar. Claro que sí, profe. Una pregunta que yo creo que todo el mundo se la debe haber hecho ya y que me sé de pronto ya debe estar cansado de responderla, pero es precisamente sobre la situación que nos tiene en este encuentro de forma virtual y después esta pandemia que inclusive pues aparentemente ya estamos en una fase de encuentro de vacunas y una competencia tenaz internacional por aquello de las vacunas. Pero más allá de cómo afectó, transformó su práctica de forma personal esta pandemia, ¿qué saberes ha dejado esta circunstancia en términos de construcción de paz, en términos personales o de pronto investigativos para usted? Quisiera señalar lo siguiente. Primero, una cosa muy positiva en medio de todas las dificultades y lo dramática que es y lo grave que es la situación, además desde el punto de vista social y económico. Desnudó las falencias de este tipo de organización de la sociedad. Las puso al desnudo en una forma tal que ni siquiera sus más conspicuos defensores las pueden desconocer. Tanto es así que hasta ahora organismos multilaterales como la CEPAL o como Naciones Unidas y otros organismos están diciendo tenemos que reformar el sistema de salud, ¿cierto? Tenemos que ver otras políticas públicas de cómo atender a las poblaciones deprimidas, la renta básica, por ejemplo, que era una consigna más o menos subversiva, ahora que es moneda corriente, bueno, ¿qué hacemos para reactivar la economía si la gente no tiene con qué comprar? La crisis de los paperos, por ejemplo, 40% de la papa la consumen los estratos más bajos, y esos son los que no tienen plata, entonces ¿a quién le venden la papa? Eh, entonces, esto desnudó las falencias, esa es una ganancia, digámoslo, muy dolorosa, una ganancia muy dolorosa, pero desnudó las falencias del sistema. Ojalá esas lecciones. Yo no participé del optimismo de algunos analistas que dijeron con la pandemia, entonces estamos enterrando el capitalismo y vamos a salir. Probablemente no vamos a salir del capitalismo, pero por lo menos ya amplio sector de la población, para amplio sector de la población se puso en evidencia, más allá de los discursos, que este es un sistema que desprotege a las grandes mayorías de la población. La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que mostró cómo los estratos 1, 2 y 3 están aportando el mayor número de muertos en esta pandemia, pues. Bien, entonces esa es una primera lección que yo creo que es muy importante. Segunda lección que es muy importante, nos llevó a muchos a descubrir las ventajas de estos sistemas de comunicación y de toda esta desarrollo de la revolución tecnocientífica en materia de información, de comunicación y el desarrollo de la economía digital. Ese es un remesón muy importante que va a tener consecuencias hacia el futuro significativas y que va a reorganizar, por ejemplo, en el campo del ejercicio de la medicina, la telemedicina va a ser una práctica corriente después de esta pandemia. Entonces, esa fue una lección. La otra que nos puso en contacto con esto, hay que ver cómo lo procesamos, hay que cómo los procesamos, ha sido una ganancia para la sociedad que obliga a repensar entonces la forma como lo estamos utilizando, porque pone de presente que las virtualidades y también los peligros que esto significa. Entonces, nos estamos familiarizando con esto y entonces esto nos está obligando a reflexionar cómo hacerlo para que las herramientas, el avance tecnológico, lo utilicemos de la manera más positiva para la sociedad. Y finalmente, puso de presente una contradicción. Estamos en un modelo civilizatorio profundamente depredador de la naturaleza, que nos ha concentrado en las ciudades, que nos está obligando a replantear las relaciones interpersonales y que de nuevo nos ha puesto en evidencia esta relación entre la vida animal y la vida humana ha resultado mucho más compleja y agravada por el modelo civilizatorio. Y creo que ese es un mensaje muy importante en una coyuntura muy difícil para la civilización, por el cambio climático y por todas las demás cosas asociadas a esto.
Le agradecemos mucho su participación en el encuentro. Este fue pues, el profesor Jaime Zuluaga con nosotros y también agradecemos a las personas que los vean a través de la página web, YouTube y demás. Muchísimas gracias, profesor Jaime. Que tenga un buen día. Oh, gracias a ti.